eso es la decisión que tomé en días pasados. No fue una decisión sencilla, en lo personal le debo confesar. Eh, a veces uno tiene que equilibrar entre la vida personal, un poco la historia de la vida y las obligaciones que también tenemos, las responsabilidades que tenemos, los pedidos que recibimos. Yo he sido, pues yo diría, abordado en días pasados por la dirigencia nacional de Suma. Nos han pedido que realmente aceptemos esta invitación para participar para este nuevo periodo de asambleístas. Está muy optimista la gente de Suma, la verdad, creen que se presenta con muy buenas posibilidades el candidato que finalmente han logrado persuadir que acepte su candidatura presidencial, que es Jan Topic, quien hace algunos meses había anunciado que no participaría, pero revisó su decisión. Seguramente hay elementos que le llevaron a revisar, ¿sí? A cambiar de opinión, y creo que es un candidato con un perfil importante, interesante en estos momentos del país, en el que seguimos viendo altos niveles de inseguridad, y creemos que ese es sin duda el punto fundamental que se tiene que abordar desde el Estado ecuatoriano. Y claro, ahí es fundamental el liderazgo que imprima el presidente de la República en la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra la violencia, contra los niveles de inseguridad que sufre el país. Creo que el perfil de él es absolutamente idóneo para ello. Confiamos, no es sencillo tampoco el tema, y necesitan reforzar toda su estructura en todo el país. Por supuesto, un presidente tiene que ir a la Asamblea con un bloque importante que apoye sus iniciativas, que respalde su gestión, y midiendo todos los puntos, los pros, los contras, finalmente tomé la decisión de participar en esta ocasión, doctor. Ya, solo un par de detalles nomás, así. Da la casualidad que hace pocos días, muy reciente, estuvo por acá el ingeniero Mario Mancino y le pregunté si iban a subir a la candidatura. Él dijo que no, que iban a hacer una pausa, lo dijo. Bueno, sí. Como usted sabe, ya sabemos nosotros que cuando el político dice que no es porque sí, y no, eso no es problema. El problema es que le preguntaba quién es dirigente de Suma. ¿Acá en Loja hay alguien que sea dirigente de esa organización política? A ver, primero sí, habíamos conversado, ¿no? Una semana antes, y habíamos tomado de manera conjunta esa decisión de que era un momento en que preferible pasar estas elecciones. No veíamos una candidatura que nos entusiasme, esa es la verdad, ¿no? Suma había escogido a un candidato que era Pedro Freire, de Quito, que fue el candidato alcalde de Quito, y no veíamos con mucha expectativa esa candidatura, y creíamos que era lo pertinente dejar pasar esta elección. Eso es correcto, doctor, simplemente. Ya, pero... ¿Qué cambió en el transcurso de los días? Cambió esta decisión de Jan Topic de participar. Creemos que él genera eso, yo diría que es eso, ¿no? Una expectativa, una ilusión de que el país pueda ser liderado con la fortaleza, con la determinación que requiere las circunstancias difíciles de inseguridad que vive el país. Sí, sí. Eso es lo que cambió. Yo le entiendo, ingeniero. Solo para pasar este bache nada más, no tengo ningún problema en eso, ¿no? Eso lo vamos a entender. Pero ¿quién se haría cargo quién se haría cargo del partido acá en Loja? ¿Quién estará a cargo? Nada más, solo es un tema de mecánica. No existe una dirigencia provincial, no hay un proceso que se ha organizado para, digamos, elegir una directiva provincial. No existe. Suma, desde aquel incidente cuando Mario fue removido de la gobernación de manera injusta e innecesaria, Suma tomó contacto con Mario Mancino y en ese entonces le ofreció su espacio para que él participe como candidato a prefecto de Loja.
Luego Suma me invitó también a mí para participar como candidato a asambleísta hace un año. Y lo que ha habido es eso, digamos que Suma tiene un grupo de amigos con quienes coordina en Loja las acciones, ¿no? Ese grupo está liderado por Mario Mancino, pero no es un dirigente, no hay una directiva formal, ¿no? Claro, no hay una dignidad ahí todavía, sino un grupo o sea, él retomará de nuevo, un encargo, posiblemente. Si quiere llamarle, coordinador, ¿no? Una especie de coordinación. Si pongámosle coordinador o prefecto que va a estar en campaña, alguna cosa le vamos a poner. Ya nos inventaremos algo para identificarlo. Ahora sí, entonces vemos que la candidatura de Jan Topic es verdad, es innegable. Nosotros decíamos aquí humildemente, modestamente, cuando medio se mencionaba ya que el hombre estaba con esa amenaza de que iría. Si va Jan Topic, pues, como se dice en el argot electoral, va a patear el tablero, va a haber un remesón, va a mover a muchos que participan. Hay muchos en estas elecciones, ingeniero, que van a participar solo porque tienen más de 35 años. Sí, la verdad, ese es un tema muy interesante para conversar, ¿no? La proliferación que hay en el país de movimientos, de partidos políticos. Y claro, mientras usted tenga un movimiento político, pues está casi en la obligación de participar, porque la sanción, obviamente, la sanción, ¿cuál es? Su desaparición. Exactamente. Entonces, y en el país se han formado tantos movimientos como líderes aparecen circunstancialmente, y los partidos, los movimientos responden a eso, con alguna excepción, sin duda, pero no es no es el sistema de partidos que un país maduro, que un país, yo diría con una visión clara debería tener, ¿no? Son tendencias al final. Es la historia del Ecuador. Recuerde usted, si miramos la historia del país, durante más de 100 años creo que las tendencias políticas estaban divididas entre el Partido Conservador, que representaba a la derecha, y el Partido Liberal, que representaba a la izquierda. En algún momento nació también el Partido Socialista, una posición de izquierda, un poquito más a la izquierda, si cabe el término. Y está bien, pero hubo un momento en la historia, no solo del Ecuador, esa es la verdad, ¿no? Pasa en toda América Latina, ¿no? En que empiezan a aparecer líderes que a veces, o que quieren ser los dueños de las decisiones, ¿no? En su parcela, digámoslo así. Y entonces empieza a formar un movimiento y otro movimiento y un partido y otro partido. Y ya ve que el Ecuador ha llegado a tener, al extremo de tener, son como 280 entre partidos y movimientos políticos. ¿Y cuántas tendencias ideológicas existen? ¿Cuántas posiciones ideológicas hay? Yo diría que 3 o 4, no exagerando. Realmente creo que son 2, quizá una tercera línea. Claro, uno tiene que andar buscando cuál es el dueño del partido. Sí, la verdad es que eso llega a ese momento. ¿Sí? Oye, ¿quién es el dueño por ejemplo, de Suma? El dueño es Guillermo Ocelli. Guillermo Ocelli, Mauricio Rodas. Mauricio Rodas. Entonces, es el dueño, son los dueños. Entonces, pero también esa es parte de nuestro propio comportamiento como sociedad, ¿no? Porque mire usted, yo le voy a poner un ejemplo, doctor. Mire, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, usted sabe que en las elecciones presidenciales no es que hay solo 2 candidatos. No, claro. Usted sabe que hay como, no sé, 10, digamos. No obstante, no asoman. Pero el pueblo norteamericano, ellos no se andan con las novelerías de escoger al de aquí, al de allá, que aparece medio bonito. Ellos tienen una tendencia muy clara, la línea de la derecha, que digamos del Partido Republicano, una línea un poco más liberal, que es del Partido Demócrata. Pero aquí también hay que hacernos mea culpa a todos, porque aquí hemos llegado a un escenario en el que escogemos personas, no partidos, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por la atracción de una persona. Como que a veces buscamos el Mesías en la política que salve y que resuelva los problemas del país. Y eso no existe. Y eso es lo que también por ahí deberíamos de empezar. Un acto de madurez es reconocer que aquí no hay Mesías para salvar a los países. Hay un trabajo serio, un trabajo sacrificado, un trabajo debidamente planificado en el que tenemos que embarcarnos todos. Sí es valioso buenos liderazgos, grandes liderazgos que conduzcan esas tendencias, pero
en tanto en cuanto sigamos nosotros apostando por personas más que por tendencias políticas, va a seguir existiendo esta realidad. Quizás se podría hacer una reforma legal para ser más severos al momento de calificar a una organización que quiere formar un partido, una organización, y si no consigue determinado porcentaje de apoyo, desaparecerlo rápidamente. Quizás una reforma legal podría ayudar, ¿no? Pero pasa por la conducta y el comportamiento que tengamos todos. Claro, ahora, ingeniero, ¿qué quedó pendiente en la asamblea? Porque será un tiempo un poco corto, cierto es, pero a veces puede ser que haya sido suficiente para desarrollar algunas leyes, algunas iniciativas. Entonces uno se pregunta, ¿y qué viene? ¿Qué va a hacer? ¿Qué falta? El espectro político del asambleísta tampoco es muy dilatado, se circunscribe a la fiscalización y a la legislación y a veces el pueblo exige obras. Incluso es ahí cuando un poco se distorsiona también la función y la labor legislativa. Sí, sí, esa es una buena reflexión. Yo creo que el país tiene muchas cosas pendientes, ¿no? Muchas cosas pendientes. Yo creo que las circunstancias del momento nos enfocan básicamente al tema de enfrentar los niveles de criminalidad que hay en el Ecuador. Mire, yo he conversado con mucha gente, la gente tiene miedo de irse a pasar unas vacaciones en la playa. ¿Cuánto afecta al turismo, por ejemplo? ¿Cuánto le afecta a la economía del país los niveles de temor, de inseguridad que se tiene? Y creo que ese es un tema pendiente del país, que no es sencillo, ¿no? Esto es fácil hablarlo en un micrófono, pero es muy complejo. Yo en algún momento en la asamblea yo conversaba y les decía, a ver, miremos de América Latina. ¿Cuál es el único país que ha logrado controlar férreamente la inseguridad y que ha dado una imagen y una realidad de seguridad? Y uno mira a todos los países porque estos problemas de inseguridad los tiene México, los tiene Colombia, los tiene Chile, ¿no? Y etcétera, Brasil ni se diga. Y es El Salvador. El único país donde ve que recién acaba de dar una mano al Ecuador, incautando cantidad de armamento bélico que venía ¿para qué será acá el Ecuador, no? Venía para el crimen organizado, sin duda. Venía armamento para el crimen organizado y fue de doble partida, porque pudieron decomisar droga que iba y armas que venían. ¿Qué tal eso? Totalmente de acuerdo. Mire, entonces, yo creo que en la vida uno tiene que emular los buenos ejemplos, ¿no? Tiene que mirar, mira, aquí hay un caso interesante, ¿no? Pero claro, allí hace falta cosas fundamentales, doctor, fundamentales. Por ejemplo, no solamente unas fuerzas armadas y policía muy motivadas, muy controladas, muy vigiladas también, ¿no? Muy autodepuradas, porque allá adentro también hay cosas, sí, con mucho compromiso de país, de patria, sí. ¿no? Pero no solo eso, porque uno ve Fuerza Armada haciendo un trabajo importante. Yo veo que han hecho cosas muy importantes. Pero usted ve delincuentes que a los 2 meses, 3 meses son liberados otra vez, ¿no? Claro. ¿Y qué está pasando con los jueces? Mire, que los jueces tengan que tomar decisiones como que ellos decidan si un preso está en tal Centro de rehabilitación o está en el otro. Eso no es la tarea de un juez, ni de lejos, pero metidos en las decisiones administrativas del país. Jueces que ya se ha visto con claridad, no voy a hablar por todos porque creo que siempre hay excepciones valiosas, pero una justicia que ha dejado ver con meridiana claridad cómo ha corrido el dinero, cómo se venden sentencias, se venden providencias, se venden decisiones judiciales. Privilegios. Y con privilegios escandalosos, indignantes. Ahí hay una tarea en la que todos tenemos que arrimar. Mire, usted está en la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede usted proteger a un señor al cual se le ha descubierto todo su involucramiento con el crimen organizado? Me refiero al señor Wilman Terán. ¿Cómo es posible que en la Asamblea Nacional haya un grupo político que le defienda a este señor? ¿No? Porque su misión era embarrar a la fiscal. ¿Cómo no defender en la Asamblea Nacional la tarea de la fiscal general del Estado? Ojalá pudiera ella seguir, ¿no?, unos 6 años más en sus funciones, sería ideal, el país lo aplaudiría. El país que busca la rectitud. Claro, hay un sector del país
que sigue apoyando a los grupos vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, que tienen su brazo político en la Asamblea Nacional. Miren, me refiero concretamente a la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, hay que decirle esto con claridad a la gente. En la Asamblea es necesario respaldar una acción del gobierno que enfrente estos problemas. Hay que hacer muchas reformas, por ejemplo, en el régimen laboral. Hay que hacer reformas que le den mayor confianza al inversionista, al emprendedor, que no tenga miedo de contratar empleados. Hoy hay miedo de contratar empleados y eso, ¿en qué redunda? Redunda en que se tiene temor de invertir y de emprender, ¿no? Por todo el temor que se tiene. Entonces el país necesita hacer reformas profundas si realmente queremos crear el ambiente propicio para la inversión. Y ahí hace falta experiencia, conocimientos, y claridad. Y yo creo que eso siempre va a necesitar el Ecuador en la Asamblea Nacional. De modo que esta falencia no es todo responsabilidad del gobierno, ¿no? Sino de un poco de la Asamblea o de... Es una responsabilidad del Estado ecuatoriano, y el Estado está compuesto por el Ejecutivo. Por varios estamentos. Obviamente la función legislativa, que tiene su responsabilidad y su tarea que cumplir, la función judicial, es fundamental en la lucha, por ejemplo, contra la criminalidad en el país y otras funciones del Estado. Pero allí está, y usted me dirá, bueno, siempre hay temas pendientes. Yo, en mi caso personal, yo he presentado una reforma al COTAD que está ahí, pero las leyes toman mucho tiempo en ser procesadas. Mire que la Asamblea en estos meses, básicamente, con una excepción, básicamente en la Asamblea ha estado aprobando leyes que ya venían desde periodos anteriores. Pero claro, si usted llega a la Asamblea y ve una comisión, hay un montón de leyes que han sido presentadas por asambleístas del pasado, ¿no? Y algunas son valiosas y que vale la pena continuarlas, procesarlas. ¿Cuál recuerda usted? ¿Alguna que le haya llamado la atención? La ley de seguridad digital, la ley de control del espacio aéreo, la ley de control de armas, municiones y explosivos. ¿Se aprobó eso? Sí, se aprobó la semana pasada, finalmente, en buena hora. ¿Qué implica? ¿Puede contarnos así rapidísimo? El condumio de esta ley. Yo creo que ya podemos portar armas o... Bueno, eso ya estaba vigente. Sí, ¿no? pero con Yo creo que la parte fundamental es que se crea la norma para que la policía pueda implementar un proceso de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Que tenga el control sobre el origen, el seguimiento a cada arma que circula en el Ecuador, ¿no? Un registro. Sí, la trazabilidad es eso, es la historia del arma, de la munición que es utilizada en cada acto, digamos, criminal o no. Fíjese que hemos descubierto cosas muy interesantes. Resulta que usted en la escena de un crimen, usted encuentra el casquillo de las balas que se han utilizado, y en el casquillo ya hay una especie de huella digital que le determina de qué arma se disparó esa bala. Fíjese, ya hoy en el mundo se están fabricando todas las armas con un registro que al momento de disparar... Como una especie de ADN. Una especie de ADN, o de huella digital, como quiera llamarle. Correcto. Entonces, ¿quién está llevando a cabo esas tareas? ¿Y quién debería llevar? La policía. Hemos descubierto de criminalística. Tienen una tecnología que realmente llama la atención. A mí me sorprendió, pude conocer de cerca, nos invitaron a... ¿Usted está en esa comisión? Yo estoy en esa comisión, sí. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Conocer cómo se puede hacer el seguimiento, se sabe de qué arma se disparó, entonces se sabe que esa arma fue producida en Estados Unidos, por decir, y que fue vendida a un distribuidor de armas en Perú. Y sabemos quién le compró a ese señor en el Perú. Y de ahí, claro, de ahí ya viene una fase oscura, cómo ingresó eso al Ecuador. Por eso se ha dicho, y con claridad, que muchas de las armas que están usando la delincuencia organizada entran por el Perú hacia el país. Mire, porque ha habido esta investigación de la Policía Nacional. Les faltaba a ellos tener la potestad legal, ¿no?, de exigir que toda esta investigación siga una cadena de custodia que sea controlada por la Policía Nacional, ¿no? Incluso Fuerzas Armadas en algún momento tiene un poquito de resquicio, un poquito de desconfianza, y hay que decirlo, en la policía, y lo tiene, por todo lo que hemos visto en la policía también. Bueno, pero tampoco es que son ellos. Entonces querían que las armas suyas no sigan ese proceso. No, la idea es que, mire cómo se descubrió lo de Froilán Jiménez. Se descubrió que el arma que le disparó a Froilán Jiménez
era un arma en manos de las Fuerzas Armadas, del ejército ecuatoriano, ¿no? A veces cosas... Bueno, pero también por el calibre, puede ser. Sí, Ahí no era tan difícil, ¿no? sí. El No era tipo de armas, ¿qué tipo de armas maneja uno, armas no? que no usa la policía. Eso, uno. Y otro, el monopolio que hay en el Ecuador, por ejemplo, para producción de explosivos y armas mismo, ¿no? Entonces, hemos visto que en otros países, Perú, Chile, Colombia, hay varias empresas que pueden producir explosivos. El tema es que tienen que estar bien reguladas y bien controladas, porque los explosivos no solamente, digamos que los usa el crimen, los explosivos los usa el sector de la construcción, los usa el sector de la minería, y hay la minería legal y hay la minería ilegal. Entonces, ¿quién va a hacer un seguimiento a la producción, a la comercialización de explosivos? Eso es un tema interesante, ¿no? La desviación ahí, eso es otro tema. Muy interesante que lo que se quede, ingeniero. De todas maneras, tiempo habrá para que justifique usted también. Ahí serían dos asambleístas que van a la reelección, de los 4 que hay, dos asambleístas que van a la reelección. Hay un tema bien delicado con el otro asambleísta, el por qué va a la reelección. Yo, si hay tiempo ahora mismo, si no, mañana lo conversaremos acá, lo conversaremos. Y usted nos dirá, o sea, efectivamente, las posibilidades, por qué va, cómo va, qué quedó pendiente, qué saldos hay. Y yo creo que esto era solamente para decirlo, una situación que nosotros también lo sabíamos, que se vería esta posibilidad, no solo era una posibilidad muy inminente de ser candidato, y se ha consumado el hecho. Entonces ya es precandidato, es precandidato. Sí, es Posiblemente correcto. alguna alianza o no, No, hasta ahora. no. En principio no está previsto. Van solos este rato. Va a Suma, sí, sola. O sea, Suma no va a sumar nada. Ajá. No, la verdad es que la alianza del año pasado fue con Avanza, por ejemplo, ¿no? Pero hoy Avanza tiene ya su propio candidato. No sé si en el camino, todo puede pasar, la verdad, ¿no? Como usted a veces dice cuando el político dice no, porque sí, es una reflexión agradable. Sí, es que todo puede pasar, la verdad es que también hay mucho dinamismo en esto. Hay gente que lanza sus candidaturas con el propósito de luego negociar llamémoslo así, su rendición o si negocia su cesión, su fusión y dice, bueno, Su pero yo que... su pedacito ahí Entonces, sí. todo puede pasar, pero en principio a nosotros sí se nos dijo, porque hubo una reunión vía Zoom el día sábado, que Suma va solo. Eso es lo que se nos da señalar. En el camino puede cambiar esa posición, puede cambiar. ¿Cómo es el binomio de Jan Topic? ¿Quién es? Es María Cristina Calderón. ¿Quién es ella? Es comunicadora social, Ya. tiene una maestría, sabemos, en gestión pública, ha sido docente de la Universidad San Francisco de Quito, o colaboradora de la Universidad San Francisco en temas de investigación. Una mujer joven. ¿De dónde es? De Quito. Ella es quiteña. Sí. Y es joven, entiendo, ¿está bien? Sí, es una mujer joven. No sé exactamente la edad, pero se la ve, ¿no? No la conozco, la verdad, en lo personal no la conozco. Leí un poco su hoja de vida y... ¿Y usted ya habló con Jan Topic todavía, no? Tuvimos una reunión el día sábado. El día sábado Ya. tuvimos una reunión, estuvo también el ingeniero Mario Mancino, vía Zoom, ¿no? Una reunión vía Zoom, con Jan Topic, con Guillermo Celi. Intercambiamos algunas ideas rápidamente porque estaban en la locura de las primarias en todo el país en ese momento, el sábado en la tarde. Pudimos conversar, bueno, ya con Guillermo Celi había habido mucha comunicación en los últimos días, y con el propio candidato conversamos brevemente el día sábado. ¿Y ahí qué dice Jan Topic? ¿Qué es lo que le anima o qué es lo que le desanima también? Bueno, le anima el deseo de procurar mejores días al país, ¿no? Él nos contó, bueno, esto fue una reunión un poco más ampliada, contó un poco su historia de vida. Su familia procede de Croacia, ¿no? Tiene mucha familia allá, nos comentaba de la guerra que vivió Croacia, esa guerra interna, esa guerra civil. No le preguntó de Draskovic, por ahí si lo conoce, si lo ha visto. Sí. Entonces, creo que tiene mucha...
Creo que él se siente muy seguro, yo diría que yo le siento a Tofi muy seguro de poder liderar el país, ¿no? En el tema de la seguridad y en el tema del desarrollo económico, ¿no? Él relataba lo que era Croacia después de la guerra que vivieron en los 90 y lo que está hoy día Croacia, ese sector de Europa del Este, que tiene hoy niveles de desarrollo mucho más, bueno, digamos, mucho más altos que el Sí, Ecuador y en apenas 30, 40 años, ¿no? sí, es verdad eso. Y dice, bueno, Hasta ahí, entonces sí, se sí. pueden hacer las cosas, ¿qué es lo que nosotros no hemos hecho? Y hay que enfrentar esa decisión de enrumbar al país por el camino del progreso, del desarrollo, que la gente sienta que haciendo bien las cosas en el mundo de la gobernanza, que al final es un poco el mundo de la política, sí se puede enrumbar al país por mejores derroteros. Él tiene mucha fe, mucha confianza en eso, mucha seguridad en sí mismo y, y básicamente de eso se conversó, no otra cosa, ¿no? Y claro, él sabía de la trayectoria que yo tengo, eh, sí estaba realmente interesado en que podamos apoyar su campaña. Y su trayectoria cree que le puede ayudar mucho. Sí, sí, yo creo que, mire, la experiencia, yo creo que una de las cosas más valiosas que la vida le da a un ser humano es la experiencia, es el pasar muchos sucesos, es el conocer, es el aprendizaje que le da el paso de los años. Y si en algo es fundamental la experiencia, es justamente en el mundo de la gobernanza, de las buenas decisiones en la administración pública. Y creo que en eso puedo contribuir con mucho, él lo sabe y sabe que nuestra trayectoria ha sido, digamos, exitosa acá en Loja, gracias a Dios. Y para él también es importante contar con nuestro apoyo. Ingeniero, gracias a su comparecencia esta mañana, su visita, como decíamos, es un diálogo rápido, tomando en consideración que eh, nos queda mucho tiempo para dilatar en las conversaciones, en la propuesta por ahora era solamente para confirmar que usted es el candidato a la Asamblea nuevamente. Gracias, ingeniero.